Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Alejandra Cuenca Domínguez y hoy les voy a dar la clase sobre prefijos y sufijos, en el cual vamos a dar a conocer su concepto, características y ejemplos. Recomiendo así que las diapositivas las hemos trabajado con la aplicación de Gatma. Bien, seguimos. ¿Qué son los prefijos y sufijos? Bien, los prefijos son morfemas a los que se le añade al principio de la palabra para modificarla sin alterar el significado en la categoría gramatical. Y los sufijos son los que se colocan lo que viene siendo al final y puede cambiar tanto el significado como la categoría gramatical. Bien, en ambos afijos que no tienen sentido independientes y siempre se unen a una raíz o palabra base, enriqueciendo así el lenguaje español con precisión y veridad. Bien, aquí en la diapositiva yo le he demostrado dos ejemplos, lo que viene siendo el prefijo y el sufijo. En el prefijo tenemos super más mercado. Bien, si bien es cierto, la palabra son muy independientes ambas, pero al unirlas viene siendo una letra extensa en lo que viene siendo supermercado. Bien, que se denomina como tienda grande. Tenemos en el ejemplo de sufijo lo que viene siendo carne más ero. El significado, en este caso, a la palabra para extenderle que tenga un significado, cambiándole así la categoría gramatical, se le añade la i por la e. Entonces sería carnicero. Viene siendo una profesión en este caso. Bien, otros ejemplos que tengo sobre el prefijo, en este caso sería visible, y si le aumentamos el in sería invisible. Y en el sufijo, en este caso tenemos la palabra gato, pero si le cambiamos el final al gato, en este caso el ga, y le cambiamos el to por el ti, sería en diminutivo gatito. Bien, tenemos la siguiente que viene siendo las características principales de los prefijos. Bien, los prefijos se anteponen a la raíz o palabra base, modificando así el significado al añadir ideas de negación, cantidad, posición o tiempo. Importante, no cambia la categoría gramatical de la palabra original. Tenemos ejemplos comunes que incluyen el in para negación, el re para la repetición, el pre para la anterioridad y el sub para la posición inferior, facilitando así la creación del vocabulario derivado. Bien, tenemos aquí lo que viene siendo la posición, que es antes la raíz en el prefijo, la función que modifica significado. Y los ejemplos, injusto y reescribir. Bueno, en este ejemplo tenemos la palabra original, según lo que muestro aquí, debería ser justo, pero como es prefijo le agregamos el in y sería injusto. En el otro ejemplo que tengo aquí, que es reescribir, la palabra original es escribir, pero le agregamos el re según los ejemplos que hemos presentado. Bien, entonces se escribiría reescribir. Perfecto. Tenemos ahora las características principales de los sufijos. Bien, en los sufijos se añade al final de la raíz o palabra base, pudiendo así alterar tanto el significado como la categoría gramatical, convirtiendo verbos en sustantivos o adjetivos o adverbios. Añaden matices como diminutivos, aumentativos, cualidades o acciones. Ejemplo, hito para diminutivo. ¿Se acuerdan que les comenté la palabra anterior de gato y le quitamos el to y lo convertimos en diminutivo? Gatito. Bien, sion para la acción, oso para la cualidad y mente para adverbios, enriqueciendo así la expresión lingüística. Bien, aquí les muestro lo que viene siendo la posición final, que es al final de la base de la palabra, ¿cierto? Cambio gramatical que altera la categoría. Y los ejemplos, bueno, aquí tenemos dos ejemplos sufijos, que tenemos casita y hermoso. Como en el ejemplo anterior, el ita era diminutivo o hito diminutivo y oso era cualidad, ¿cierto? Entonces la palabra original del sufijo en este caso sería casa y al convertirlo en diminutivo agregamos el ita, entonces sería casita. En hermoso sería en este caso que le agregamos la cualidad.
el oso. Entonces por eso se le dice hermoso. Bien, seguimos. Tenemos diferencias claves entre el prefijo y sufijo. Los prefijos se colocan delante de la palabra base, modificando solo el significado sin cambiar la categoría gramatical, mientras que los sufijos van detrás y suelen alterar tanto el significado como la categoría gramatical. Esta distinción es clave para entender la morfología española. Ejemplos comparativos: submarino, por ejemplo, tenemos sub, indica debajo, sustantivo, versus marinero. El que se le agrega es el ero, denota una profesión, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es prefijos y sufijos. Para ser más breve, en lo que viene siendo su significado, tenemos aquí palabras claves. Prefijo, delante, solo significado, no cambia categoría. Y en sufijo tenemos detrás, significado de categoría y añaden matices. O sea que sí cambian la categoría gramatical. Bien, tenemos tipos y ejemplos comunes del prefijo en español. Bueno, los prefijos en español amplían el vocabulario con significados específicos. An, indican negación, anormal o anónimo. Anti, oposición. Tenemos aquí, por ejemplo, ejemplos en los que se le agrega el anti. Bien, este viene siendo un prefijo. Acuérdense que los prefijos van antes. Bien, antibiótico. En la palabra antibiótico le hemos agregado el anti al biótico. Ok, tenemos anticrisis. La palabra original es crisis y le hemos agregado el anti. Anticrisis. Bien, tenemos autosuficiencia. En este caso la palabra original sería suficiencia y le hemos agregado el auto. Tenemos autónomo y autobiografía. Seguimos, bidualidad. La palabra original, dualidad, y le agregamos el bi. Luego tenemos bicicleta y bisexual. Tenemos desprivación y ejemplos agregados a ellos, que es desorden. La palabra original es orden y se le agrega las letras des para convertirla en desorden. Tenemos deshacer. La palabra original sería hacer y le agregamos el des. Entonces, deshacer. Bien, en la repetición, rehacer, reescribir, que ese fue el ejemplo de los anteriores que dimos, ¿cierto? Pre y anterioridad. Predecir, prehistoria. Estos elementos facilitan la comprensión de términos complejos. En este caso tenemos ejemplos con imágenes, ¿cierto? Tenemos el am, que viene siendo la negación anormal. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, le hemos agregado el a la palabra normal. Por eso la llamamos ahora anormal. Tenemos la siguiente, anti. Bien, en la oposición, la palabra normal sería biótico, pero como le agregamos anti, entonces ahora se denomina antibiótico. En auto, por uno mismo, autónomo. En este caso le agregamos el auto al autónomo. Bien, en la repetición de reescribir, la palabra original sería escribir y le agregamos el re. Bien, tenemos tipos y ejemplos comunes de sufijo en español. Los sufijos transforman las palabras bases en expresión matizadas. Detona la acción o el efecto. Información o celebración. Recordemos que el ito y ita viene siendo diminutivo, que son los ejemplos anteriores como casita, gatito, y tenemos oso, osa, cualidad de hermoso o graciosa. Mente, adverbio rápidamente, fácilmente. En este caso la palabra sería rápida y se le agrega el mente, y al fácil pues también se le agrega el mente, por eso se denomina fácilmente. Dactac, sustantivos abstractos, libertad, amistad. Isismo, isimo, isima, superlativo, buenísimo, altísima. En vez de ser bueno, se le cambia y le ponemos buenísimo. Y a alto, pues le agregamos el ísima y le quitamos la o, entonces sería altísima.
Bien, estos afijos son esenciales para la flexibilidad gramatical del español. Ok, aquí les vengo a mostrar unos ejemplos con sus imágenes. Tenemos, como le comentaba en diminutivo, elito y elita. En este caso el diminutivo sería casita. Bien, tenemos el oso o osa, que sería lo que viene siendo una cualidad. Entonces, el paisaje es hermoso, ¿cierto? Bien, tenemos ahora de la parte lo que viene siendo mente. La mente viene a ser un adverbio. Entonces, en este caso tenemos unos niños corriendo, que se denomina como rápidamente. Bien. La siguiente, tenemos formación de palabras derivadas con prefijos y sufijos. Bien, la formación de palabras derivadas en el español involucra la prefijación, añadir prefijo, injusto, reescribir, y la sufijación, añadir sufijo, felicidad cantando. Y en los paréntesis tenemos ambos simultáneamente, adormecer. Bien, estos procesos permiten crear términos nuevos a partir de raíces existentes, expandiendo así el léxico con coeficiencia y creatividad lingüística esencial para la comunicación rica y precisa. Bien, aquí tenemos la formación de palabras. En paréntesis tenemos prefijo más sufijo. Tenemos adormecer. Bien, la palabra clave aquí sería raíz o lexema. Tenemos sufijación, añadir sufijo, lo que viene siendo felicidad, y prefijación, añadir prefijo, injusto. Bien, recordemos que, nuevamente, la prefijación es el que se llena adelante y la sufijación es al final. Ok, en estos dos tenemos el sufijo de aquí, que es felicidad. La palabra original sería feliz. Ya, pero le agregamos el cidad. Entonces, felicidad. En prefijación tenemos injusto. La palabra original es justo, pero se le agregó el in. Por eso se denomina en prefijo. Bien. Aquí tenemos la prefijación de injusto, que es lo que les acabé de explicar, que es al comienzo, y la sufijación de felicidad también, de feliz y cidad. En paréntesis tenemos enrojecer. Bien. Seguimos. La importancia del uso de prefijos y sufijos en el español. Bueno, los prefijos y sufijos enriquecen el vocabulario en español, permitiendo así expresar matices precisas y evitar la repetición en el discurso. Facilita ya sea la comprensión de las palabras nuevas al descomponer la estructura, por ejemplo, infeliz, innega feliz, ¿ok? O casita, casa, ita, diminutivo. Su dominio impulsa un lenguaje más variado, exacto y efectivo en los contextos cotidianos y académicos. Bien, tenemos aquí las palabras claves de la importancia. Tenemos enriquecer el vocabulario, facilitar la comprensión y evitar repeticiones a la hora del diálogo. Bien. Conclusión que domina los prefijos y sufijos para potenciar el español. Bien, conocer y usar correctamente los prefijos y sufijos amplía tu capacidad de comunicación, permitiendo así entender o formar palabras complejas con facilidad. Te equipa para un español más fluido y expresivo, y ya que la práctica identificando en la lectura diaria y crear nuevas palabras para enriquecer tu vocabulario, este conocimiento transforma tu interacción en el idioma. Aquí tenemos 3 palabras claves, nuevamente en la conclusión. Recuerda que las palabras claves son más rápidas de receptar. Entonces tenemos amplia comunicación que expresa matices precisas. 2. Entiende palabras, que significa descompone términos nuevos. Y por último, la práctica, en el que se crea y analiza diariamente. Muchas gracias.